Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular pregunta. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Señor secretario, sea usted muy bienvenido al Senado de la República. En primer lugar, me referiré a la tesis general que ha planteado el gobierno del presidente Peña Nieto respecto a que México habrá de conducirse como un actor con mayor responsabilidad global. En principio, esta idea es adecuada como hilo conductor de las relaciones exteriores de México. De hecho, no es la primera vez que un gobierno se plantea ese mismo objetivo. México fue en los años 60 un decidido promotor del desarme y más recientemente, en los 2 últimos sexenios, fuimos un país referente en la política multilateral. Promovimos la regulación del comercio de las armas convencionales y ligeras, cuyo fruto fue el recién ratificado y multicitado tratado, y fuimos actores decisivos en la agenda de combate a la corrupción, cambio climático y derechos humanos, entre otros. Basta con asomarse un poco a los foros multilaterales para comprender que es absolutamente falso, como algunos colegas lo han dicho aquí, que la imagen de México esté deteriorada o que nuestra política exterior haya perdido prestigio. Lo cierto es que siendo ahora un país de ingreso medio, se espera mucho más de nosotros. Entonces, señor secretario, coincidimos en que un país con el peso específico como el que tiene hoy el nuestro debe desempeñar un papel más decisivo y comprometido. Sin embargo, esta idea debe de ser claramente definida y sobre todo concretada en la implementación cotidiana de nuestra diplomacia. ¿Qué es entonces lo que este gobierno entiende por asumir una mayor responsabilidad global? ¿Qué nuevos temas de derecho internacional impulsaremos? ¿Quizás nuevos marcos normativos que nos protejan de la intervención ilegal de comunicaciones? ¿Por qué México no reaccionó en los foros multilaterales de manera mucho más enérgica ante el espionaje del que ya no digamos ciudadanos comunes, sino el hoy presidente de México fue objeto por parte de los Estados Unidos? ¿Cómo utilizaremos nuestra presencia en los organismos internacionales para que esto no vuelva a ocurrir? Mayor responsabilidad global implica que este gobierno asumirá el reto de sensibilizar a la población e incluso a la propia clase política sobre la necesidad de dejar de ser indolentes frente a tragedias humanitarias, de tal forma que aunque aquí tengamos enormes necesidades, seamos un pueblo realmente solidario. Pienso, señor secretario, en los 6 millones de desplazados y refugiados sirios, para quienes las Naciones Unidas han hecho múltiples llamadas de ayuda y a 10 meses de iniciada esta administración, apenas hace unos días la Cancillería anunció una próxima contribución. Mayor responsabilidad global. ¿Dónde está nuestra responsabilidad en las tareas de construcción y mantenimiento de la paz? O por lo menos en las misiones políticas especiales de las Naciones Unidas. No participar le resta potencia a nuestra voz en el impulso a la reforma que pretende eliminar la disfuncionalidad del Consejo de Seguridad. ¿Veremos entonces a este gobierno asumir plenamente un rol como jugador de primera división y pasar del discurso a los hechos? Está muy bien que sigamos trabajando en temas tan relevantes como migración internacional o pueblos indígenas, pero si verdaderamente queremos incrementar nuestra presencia, prestigio, influencia y promover el interés en la agenda multilateral de México, debemos entrar a otros temas que también le importan al mundo. Señor secretario, lo hemos dicho en materia energética, lo hemos dicho en materia de seguridad, anticorrupción y en muchas otras materias. Como nunca, este gobierno tiene la voluntad de la oposición para transformar a México. Demos entonces un paso adelante y asumamos en los hechos verdaderamente una mayor responsabilidad global. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias, senadora. Por favor, canciller. Efectivamente, como dice la senadora, México por su relevancia, México por su historia, por su tradición,
por prácticamente cualquier variable que se le mida, es un actor relevante en el mundo internacional. No hay prácticamente ningún debate importante en donde México no tenga algo valioso que aportar, y en eso estriba precisamente su aspiración a ser un actor con responsabilidad global. Y efectivamente esta responsabilidad global tiene que reflejarse en los hechos, tiene que reflejarse en la práctica común, en la práctica cotidiana de la diplomacia mexicana, y así ha venido siendo en la administración del presidente Peña Nieto y así seguirá siendo hacia adelante. México ha aportado su voz a la agenda de derechos humanos, no solamente en lo legislativo, sino en el avance del cumplimiento de las sentencias que en los sistemas interamericanos de derechos humanos han obligado a México a realizar. Se ha venido desahogando esa agenda de la mano del Senado y del Congreso. México participa, es un actor relevante, lo fue en el cumplimiento de los objetivos del milenio antes del 2015 y ha sido uno de los actores más relevantes en ser vínculo entre la sociedad civil y las Naciones Unidas para que la sociedad civil sea escuchada en la construcción de la nueva Agenda de Desarrollo post-2015. En ese sentido, México ha aportado ahora en la reciente participación en las Naciones Unidas, por cierto, una participación que guardó enorme sintonía en materia de intereses con los que manifestó el Senado y varios ciudadanos a través de una encuesta que se levantara en el Senado, y señaló como una aportación propia a la diplomacia mexicana que al centro de la Agenda de Desarrollo post-2015 debiera de estar la inclusión, el reflejo también de lo que estamos haciendo en la agenda doméstica. México culminó en esta administración un trabajo que duró 7 años en materia de tratado sobre comercio de armas, haciendo aportaciones muy valiosas por cuanto a la inclusión de armas ligeras y municiones, y hablando en favor del tratado, siendo escogido para hacerlo por un conjunto de más de 100 países. Tendremos espacios de diálogo relevante en México que muestran nuestro compromiso con esta agenda de importancia mundial. Se habrá de retomar con mayor vigor la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. México en este sentido ha hecho una propuesta que busca hacer del Consejo de Seguridad una instancia de mayor representatividad y que rinda mejor cuentas al tiempo de ser más efectivo. Ha sostenido que el veto no debe de proceder en crímenes de lesa humanidad o en situaciones de genocidio, y había de reactivar ese debate con su liderazgo siendo anfitrión de una reunión en México. México, como comenté en mi intervención original, habrá de retomar el liderazgo que históricamente ha tenido, que se refrendó en el Tratado de Tlatelolco en materia del impacto humanitario de armas nucleares, siendo anfitrión de una segunda sesión después de la que se dio en Oslo. Habremos de participar en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Habrá de celebrarse en México un encuentro importante sobre la Alianza Global para la Efectividad de la Cooperación, que justamente habrá de reflexionar sobre el papel que tienen estos países de ingresos medio en la agenda sustantiva de definición de cooperación. Habrá de retomar el liderazgo que ha tenido en materia de cambio climático. Generó un consenso importante frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde más de 10 países centroamericanos y latinoamericanos hicieron eco de la posición de México, incluso con el mismo lenguaje, en materia de la necesidad de retomar y de construir una nueva óptica y un nuevo espacio de consenso regional alrededor del problema mundial de las drogas, en apoyo a la conclusión que al efecto tuvo la OEA y en preparación a la reflexión que sobre ese tema tengan las Naciones Unidas. Se comentó aquí que seremos anfitriones de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas y habremos de empujar que el fenómeno de migración forme parte explícita de la Agenda de Desarrollo post-2015. En fin, son muchas las instancias que acreditan en lo cotidiano nuestro actuar responsable, son muchas las instancias que acreditan el compromiso de México con muchas de estas causas importantes para el desarrollo de la humanidad, y habrán de ser muchas las oportunidades que tengamos de desahogar justamente esa participación de la mano del Senado de la República. Muchas gracias, senadora. Gracias, canciller. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para hacer comentario del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Con su permiso, senador presidente,
Compañeras y compañeros legisladores, apreciable canciller Meade, agradezco su presencia y disposición. Siendo esta la última intervención de Acción Nacional, dejo en claro varias consideraciones. Es gracias a la política de relaciones exteriores que se pueden fortalecer las relaciones públicas con el resto del mundo y establecer vínculos comerciales y culturales. Como presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, puedo decir que México en el sexenio pasado logró consolidarse como un líder en esta materia. Un claro ejemplo es la Ley General de Cambio Climático que se promovió desde esta misma tribuna. México ha sido firmante de protocolos como el de Basilea, el de Montreal y el de Kioto, los cuales hemos cumplido excediendo sus requerimientos. ¿Qué caso tienen los convenios internacionales si hoy vemos que la agenda ambiental no es prioridad para el presidente Peña Nieto? Hay un doble discurso al exterior y al interior. Hoy, los parques nacionales están siendo recategorizados a esquemas más laxos de protección y explotación. ¿Y qué decir de Dragon Mart? Como dice un viejo refrán, candil de la calle, oscuridad de su casa. México se ha caracterizado por ser uno de los países con mayores acuerdos comerciales. Sin embargo, en materia económica no hemos logrado capitalizar todos los acuerdos firmados. Al contrario, se dan condiciones de inequidad para nuestra industria, la cual se ve obligada a competir con productos importados de baja calidad y con costos ambientales elevados, sin enfrentar ningún arancel o cuota compensatoria. Señor secretario, hago mención de todo esto porque hoy es una realidad que México es un país abierto económicamente hablando y, sin embargo, tenemos déficit comercial con casi todos los países con los que firmamos acuerdos. Existen oficinas de la Cancillería, de la Secretaría de Economía, de ProMéxico y del Consejo de Promoción Turística en varios países. ¿Por qué no coordinar a la Secretaría de Relaciones Exteriores con las demás secretarías y tener un solo lugar, menos burocracia, mejor personal y así poder dar al mundo una sola cara de lo que es nuestro país? Una política de techo único, como la que inició el expresidente Calderón. Le pregunto, señor secretario, ¿cuál es la estrategia de esta Administración Federal para capitalizar las oportunidades que tenemos a nuestro alcance? ¿Qué hay que presumir este año, señor secretario? Me surge una preocupación al escucharlo en su mensaje inicial, en donde informa que el presidente Peña Nieto lo ha instruido a que apoye el desarrollo interno del país, atribución que no veo en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En verdad, señor secretario, espero que el próximo informe contenga verdaderos logros, dirigidos a construir el liderazgo que México merece en el mundo y aprovechar la potencialidad de nuestra red de alianzas estratégicas con resultados tangibles y no solo buenas intenciones, diálogos y las fotografías de los viajes del presidente. Por su atención, muchas gracias, señor secretario. Gracias.